Hola, soy Serete y Buletín, bienvenidos al análisis de este nuevo tráiler de la segunda temporada del anime del arco final de Bleach, donde no solo analizaremos lo que este propone en cuanto a contenido y acercamiento artístico, sino que también veremos ciertos cambios en la plantilla del personal del anime, sus comentarios respecto a esta segunda temporada y por supuesto veremos qué nuevo contenido nos pueden ofrecer las nuevas escenas exclusivas del anime. Eso sí, solo basándonos en lo que enseña el tráiler, y si hay algo que requiere de spoilers, no te preocupes que te avisaré con tiempo para que saltes el vídeo y no arruines tu experiencia si solo ves el anime. Así que con esto dicho, ¡vamos con el vídeo! Muy bien, primero que todo me gustaría decir que el tráiler ha superado mis expectativas, y sin duda ha estado a la altura de los anteriores tráilers de la temporada 1, lo cual nos sorprende pues ha sido dirigido por, como se le conoce en Twitter, Toho Ishimasa, el mismo que dirigió los tráilers de la primera temporada, brindándonos así casi 3 minutos de tráiler que presentan perfectamente el tono de esta temporada. Y encima lo hace con un trabajo excelente de motion graphics, una selección de planos y diálogos muy bien escogidos y una integración exquisita del nuevo opening llamado Stars, interpretado por la banda conocida como Wood, que hace explotar el tráiler. En resumen, el tráiler cumple con creces con su función de presentar la temporada y generar hype al espectador. Pero antes de indagar a fondo en el tráiler, me gustaría comentar varias cosas. Primero, cabe mencionar que ha habido cambios importantes en el personal del anime. Pues en el puesto de director de animación de acción y efectos ya no estarán ni Yoshihiro Kano ni Chung Yong-hon. Es decir, por un lado ya no contaremos con la animación ni supervisión de Kano, que se encargó de animar planos increíbles como este de Renji, Asnot y Byakuya en el opening, el espectacular intercambio de golpes entre Ichigo y Yhwach, y supervisar y corregir mucha acción y efectos durante los episodios. En especial, metiendo mucho mano en estas escenas extra de las tres bestias en Wokomundo. Y por parte de Chung Yong-hon, es difícil determinar dónde ha aplicado sus correcciones y qué ha animado, pues como vemos aquí con un plano suyo, se caracteriza por tratar de mantener lo más a modelo posible a los personajes y no deformarlos en favor de exagerar el movimiento, produciendo planos con personajes muy a modelo, pero con un acting muy realista y robusto, algo de lo que no soy muy fan, pero que sin duda ayudará en la producción de Bleach si tenemos en cuenta lo detallados que son los diseños de personaje a animar creados por Masashi Kudo. Por lo que un ejemplo de planos hechos por él podrían ser estos de Yamamoto, donde el movimiento robusto y poco exagerado añade dureza y fortaleza a Yamamoto para que se vea más fuerte e imparable, pues esa es la finalidad del plano. Ahora bien, en el puesto de director de animación de acción y efectos, seguimos contando con Satoshi Sakai, que principalmente se centra más en supervisar y corregir efectos, aunque también supervisa la acción de los episodios al mismo tiempo y en especial en el opening, donde no solo ha animado el diario de Soki Nishida, sino que él es el único encargado de supervisarlo en su totalidad. Pero también ha dejado planos animados por él muy buenos, como este de Soifon, por ejemplo, aunque según sus palabras, parece que al menos pudo animar un plano por cada episodio mientras supervisa la acción y efectos de todos. Ahora, él solo no podría con toda la acción que se viene en la segunda temporada, por lo que se han incorporado dos nombres muy interesantes para suplir a Kano y Chung Yong-hon. El primero es Takashi Hashimoto, un veterano animador de efectos con mucha experiencia que ya participó en las películas de Bleach, dejando joyitas como estas tanto en Memories of Nobody o en Hellverse. Y además ya participó recientemente en la primera temporada con apariciones puntuales, por ejemplo animando el fuego de la forja de Nimaya en el último episodio. Y ahora, según se indica en el final del tráiler, este tomará uno de los roles vacantes como director de animación de acción y efectos. Y el segundo reemplazo será Atsushi Wakabayashi, otro animador veterano con un bagaje muy amplio, animando planos para Naruto, Yu Yu Hakusho e incluso Hunter x Hunter entre muchos otros, y que como vemos, comprende muy bien el espacio, sabe dar energía a sus planos con poses súper extremas y tiene una comprensión del volumen y movimiento de los efectos exquisito. Ahora bien, especialmente en el acting humano, su movimiento denota una sensación robótica en ocasiones, en concreto en actings más pausados o menos relacionados a la acción frenética. Un problema que, sin entrar en muchos tecnicismos, se debe a la plana intercalación que se realiza entre las poses clave que dibuja Wakabayashi.
Pues en Japón no existe lo que se conoce como breakdown, que viene a ser una pose entre las dos claves que define la trayectoria y el matiz del acting entre esas dos poses. Y ese breakdown se trata como una pose clave en Japón, por lo que si el animador clave no dispone del tiempo para incluirlas y así indicar el matiz del movimiento entre sus poses clave, sucede este efecto robótico en el producto final. Aunque no hay nada de que asustarse, pues Wakabayashi es un animador muy experimentado que es capaz de plantear poses clave muy competentes y dinámicas, aun si el planning de la producción está muy ajustado de tiempo. Por lo que en resumen, estamos ante un animador con mucha experiencia y talento para supervisar y corregir la acción y efectos del show. Y que además, en el caso de que pueda animar, brindará resultados muy competentes independientemente del tiempo del que disponga. Por último, y para terminar con el personal del anime, me gustaría mencionar un comentario de Masaki Hiramatsu, el encargado de componer el show junto al director, es decir, en su caso particular, escribir el escenario o guión cinematográfico de los episodios, concretamente desde el episodio 5 hasta el 13. Pues hace un tiempo mencionó por Twitter que la segunda temporada contaría con una mejor animación, y que además sería como subirse a una montaña rusa, es decir, que la segunda temporada contará con una animación de acción mucho más consistente que la primera, dada la gran cantidad de peleas que veremos de forma consecutiva, algo que ya vemos en el tráiler y que con Wakabayashi en el equipo estoy seguro de que será posible de realizar. Eso sí, a cambio de sacrificar un poco la impecable consistencia que tenía la primera temporada para mantener a modelo a los personajes. Pero estoy seguro de que al menos en los planos más relevantes para la historia que vemos en el tráiler se pulieran un poco más antes de su estreno, tal y como vemos con estas mejoras que se han aplicado al plano de Mayuri y Nemu y al plano de Buzz Bee utilizando su Shrift. A continuación, indagaré un poco en la propuesta artística que se muestra en el tráiler para la segunda temporada, la cual ha tenido una recepción dividida por parte de los fans de Bleach, específicamente por culpa de este fondo rojo, pero como veremos a continuación tiene mucho sentido. Como ya expliqué en mi análisis del primer tráiler que vimos en la Jam Festa de 2021, la elección del rojo y el azul como colores principales crea un contraste muy interesante entre ellos, permitiendo mostrar el tono de esta guerra. Una donde la violencia que irradia el rojo acompaña la sangre fría que aporta el azul, transmitiendo en mi opinión tanto la incesante violencia de una guerra como la crudeza con la que se lleva a cabo. Ahora bien, en el tráiler se nos revela que este rojo no es solo una decisión estética, sino que tiene un porqué a nivel de lore, pues vemos como las sombras Quincy que aparecían en un principio como lilas y negras, ahora se tornan rojas y negras, indicando que alguien con el poder de superponer forzosamente la dimensión de las sombras sobre el Seretei y el Rukongai está provocando este cambio activamente. Y por supuesto, el único personaje que nos ha mostrado tener la capacidad de cambiar las propiedades y la forma de las almas a voluntad propia es Yhwach. Además de que él es el único que junto a esta habilidad y su inmenso poder podría transformar la forma de todo el Reishi que constituye el Seretei y el Rukongai para superponer su Skatenbereich o Reino de las Sombras. Es por eso que las sombras se tornan rojas y el cielo se torna rojo, pues el rojo y el negro no solo son los colores representativos del personaje, sino que su poder, aún por revelar, también estará ligado a este rojo de sus ojos y el color negro. Aunque todo a su tiempo, cuando se nos revele su poder y su relación con sus ojos rojos y el color negro, ya indagaremos más en todas las interpretaciones de color que nos regala el anime. Pero por el momento, como veis, hay un motivo claro detrás del porqué de este fondo. Sin embargo, aún así la comunidad se ha quejado de que el fondo se ve plano y aburrido, y que no solo debería de tener más profundidad, sino que también molaría que se incorporara un rojo mucho más luminoso y saturado, tal y como vemos en este edit creado por un fan. Y en mi opinión, cambiar a un cielo así trae consigo dos inconvenientes bastante importantes. Primero, el más evidente, y es que todos los planos de esta temporada están pensados para tener un cielo con un rojo más apagado que nos permite fijar la mirada en los elementos que el plano quiere que nos centremos. Si pusiéramos ese rojo tan chillón y encima le agregamos mucha profundidad al mismo, nuestros ojos perderían fácilmente el foco principal del plano, poniendo gran parte de nuestra atención en el cielo, pues hemos incrementado su importancia dentro del plano al cambiar su tonalidad y profundidad, lo cual produce el problemón de que ni siquiera podríamos interpretar bien la intención de cada plano que muestra el show por culpa de no observarlos como el personal del anime quiere que los veamos. Pero además, más allá de los problemas de comprensión visual, a nivel temático tampoco tiene sentido que sea un rojo más vivo, pues si como hemos visto antes, este escenario se produce a través del poder de Yhwach, es lógico que el rojo sea decadente y más apagado, pues al fin y al cabo, como menciona el propio Yhwach durante el tráiler, su objetivo es acabar con todo atisbo de esperanza que alberguen los Shinigami.
por lo que mostrarles este rojo decadente mientras los aniquilan sin duda traerá desesperación tanto al espectador como a los Shinigami. Oh, y se me olvidaba, me gustaría comentar brevemente el CGI que vemos en el tráiler, el cual sinceramente luce correcto e incorpora correctamente la propuesta artística del director, aunque sí es cierto que el movimiento del mismo se nota algo robótico y aburrido. Pero bueno, esperemos que a nivel estrictamente de acting, los animadores 3D pulan un poquito estos planos que vemos para estar a la par de la gran integración del CGI con el entorno 2D que se nos muestra en el tráiler. Y ahora sí, pasamos al análisis de este tráiler, el cual está estructurado en dos bloques claramente diferenciados. En el primero se presenta el leitmotiv de esta temporada, la separación de Uri y sus amigos al decidir arroparse al destino en vez de luchar por cambiarlo, y la separación del mundo que conocemos, que a partir de ahora parece que cambiará a merced de Yhwach. Con esto claro, ahora sí, comencemos a indagar escena por escena que nos ofrece el tráiler. Comencemos con el anuncio de que Yhwach nombrará como sucesor a Uryu, algo que lógicamente causa mucho revuelo a los Stenritters, y podemos observar que a diferencia del manga, en el anime actuarán más como grupo y no asimilarán cada uno por su cuenta la llegada de Uryu, tal y como se muestra al enseñarnos que estos se reúnen en una sala para tratar el tema en cuestión. Además de que en esta sala de reuniones también encontramos una mesa que servirá como punto de reunión de todos los Stenritters, donde Yugram los liderará específicamente para cumplir con el objetivo de su majestad, romper la esperanza de los Shinigami y mostrarles la verdadera desesperación, especificando que lo hagan con sus zanpakutos para quebrarlos mental y físicamente. Y sinceramente, me alegra que hayan añadido estas escenas en el anime, pues la referencia a los espada no solo sirve como fanservice, sino que va en sintonía con la idea cíclica del destino que presenta la obra. Y encima se han tomado la molestia de colocar a los Stenritter por orden alfabético según sus shrift o letras sagradas, aunque no indagaré mucho en este orden por temas spoilers. Y me encanta este plano de Yugram junto a su discurso, pues en el manga, aun a pesar de ser el comandante de los Stenritter, apenas se le enseña cumpliendo este rol de líder, y estas adiciones realmente lo hacen ver como uno, mostrando hambre por la victoria y su feroz devoción por Yhwach, que llega hasta tal punto que a pesar de que han liquidado a los Shinigami una vez, este está dispuesto a hacerles pasar por un infierno peor solo por cumplir con el deseo de traer verdadera desesperación de Yhwach al pie de la letra. Y cabe mencionar que al parecer sí se adaptará a una escena bastante subida de tono de Bambieta, pues aparentemente se han tomado la molestia de dotar este plano con una luz muy sugerente para este tipo de escenas. Aunque dudo que se recreen mucho en esta, pues al final solo sirve para presentarnos el carácter de Bambieta y a su grupo de Stenritters. En cuanto a Uryu, vemos que el anime añadirá el preludio entre él y Yhwach antes de realizar este pacto de sangre, mostrándonos así, según los diálogos del tráiler, que Uryu mostrará clemencia y argumentará su discurso para unirse a los Stenritters ante Yhwach. Además de que veremos mejor cómo ocurre este ritual o pacto gracias a planos añadidos del anime como este. El tráiler continúa explicando las consecuencias que ha traído la paz que han vivido los Shinigami durante 1000 años, volviéndolos débiles e incapaces de proteger lo que tienen. Y es curioso que todo esto lo explique Ichibei, pues en el manga no recuerdo que él haga hincapié en esto, por lo que es posible que veamos escenas extra con Ichibei y Ichigo donde se nos explique un poco más sobre el mundo de Bleach y el por qué quiere que Ichigo se convierta en algo más que un Shinigami, como le vimos mencionar en el teaser de la temporada 2. Y me gusta el detalle de que mientras se acerca el momento de que Yhwach trate de zanjar esta guerra y termine con la apariencia del Seretei que conocemos, escuchamos las agujas de un reloj que va marcando el tiempo restante hasta la invasión, dejando explicar de mientras a Ichibei la situación, mostrando la determinación de Ichigo por luchar en contra del destino, y por último viendo unos planos de Uryu y Yugram aceptando el destino que plantea para el mundo la determinación de Yhwach. Y así, entran en acción las guitarras tras un silencio y el tráiler explota junto al opening, pasando así a la segunda parte del tráiler donde se nos deja claro el ritmo de la temporada, donde veremos pelea tras pelea tras pelea sin parar, y encima se nos muestran muchas cosas interesantes que ni siquiera los lectores del manga esperábamos ver en este tráiler. Primero que todo, vemos muchísimas coreografías nuevas que expandirán un poco más cada enfrentamiento que veamos, algo que ya vimos en la primera temporada y que sin duda le dio mucho más jugo a todos los enfrentamientos que ocurren, pues en el manga muchos de estos se eluden o directamente apenas los vemos, así que me alegra ver que lo volverán a hacer, como vemos con estos planos. Pero ahí no se acaba la cosa, porque también vemos que hay ciertos eventos que serán presentados ligeramente diferente al manga para hacerlos más atractivos en este formato de anime, como por ejemplo este plano de Ukitake, este otro de Shunsui, o la reinterpretación del acting de Omaeda en este otro. Pasemos ahora a ver lo que nos enseña el tráiler respecto a cómo se adaptará el contenido del manga.
En la primera temporada vimos que todas las escenas de comedia del manga se removieron por completo en el anime, al menos durante las escenas de acción. Sin embargo, parece que en esta segunda temporada sí veremos algunos de estos gags cómicos, tal y como vemos con Rangiku y Toshiro. Aunque quizá esta escena sea una excepción, pues a pesar de ser un gag cómico, este sirve para enfatizar la mejoría en la relación de capitán-teniente entre Toshiro y Rangiku. Otra cosa interesante es que hay varios elementos, personajes o lugares que se muestran con antelación de forma exclusiva en el anime para anticipar su importancia en un futuro, como por ejemplo esta sala con esta importante plataforma, más énfasis en el regreso de Grimmjow, nuevas escenas de Sajin que podrían indicar que conoceremos un poco más sobre su clan y sus rituales, y por supuesto las nuevas escenas de Ichigo, que muestran de forma exclusiva en el anime su entrenamiento en el Palacio Real, donde podemos observar que probablemente está tratando de controlar o aprender a equilibrar todos sus poderes, con el objetivo de que estos se unifiquen, aun a pesar de si hay poderes con naturalezas opuestas. Es decir, unificando sus poderes Quincy, representados en color azul, con los de Shinigami de color naranja y los de Hollow en color rojo, y por último, incorporar también los de Fullbring en color verde, transformándose así, como Ichiban le pide en el teaser de la segunda temporada, en algo más que un mero Shinigami, volviéndose en esencia un ser trascendental, aunque las implicaciones de todo esto ya las veremos cuando salgan los análisis de los episodios de esta segunda temporada. Pero aquí no acaba la cosa, pues dado el orden de los planos en el tráiler y las nuevas líneas de diálogo de Ichiban hacia Ichigo, podemos asumir que Ichigo no solo será más consciente que en el manga de la esencia de sus poderes y su potencial, sino que parece ser que él se comunicará en cierto modo con el rey espiritual y veremos breves flashbacks de su pasado, donde vemos acontecimientos contados en Can't Fear Your Own World como la separación de sus miembros y la caída de su brazo derecho en algún lugar. Unas adiciones que vendrán genial para entender y asimilar mejor los acontecimientos que están por venir en esta temporada y en el futuro. Y por supuesto, tenemos los planos más discutidos de este tráiler, donde vemos una silueta parcialmente sumergida en el agua mientras sujeta en sus manos una Zanpakuto. Y resulta que el escritor de la novela de Can't Fear Your Own World dio a entender por Twitter que efectivamente se trataba del villano principal de esta novela. Su nombre es Tokinadatsu no Yashiro, y aunque muchos de vosotros ya lo conocéis, trataré de evitar spoilers mayores para los que solo veis el anime. Solo diré que él se encuentra en el mar del Palacio de Nimaya mientras se rellena poco a poco el agua que evaporó Ichigo, con el objetivo de llevarse la Zanpakuto que porta en sus manos, dando a entender que se incorporarán sucesos de Can't Fear Your Own World que ocurren durante este arco final en segundo plano para dejar las bases sentadas para una supuesta adaptación de esta novela en formato de anime. Lo cual tiene mucho sentido dado el éxito mediático y comercial de este arco final de Bleach, que fíjate tú por dónde, dejó de promocionarse como el arco final justo después de sacar el primer tráiler de la primera temporada. Así que sí, es muy probable que si todo sigue yendo bien, no solo adapten Can't Fear Your Own World, sino que también la novela de la boda de Rukia y el nuevo arco del infierno. Ahora bien, además de la edición de todas estas cosas ya existentes o expandir el contenido canónico, también encontramos contenido completamente nuevo. Lo más destacable, por supuesto, es el Bankai de Shinji que originalmente se reveló en Can't Fear Your Own World, pero parece ser que el director junto al guionista de la serie se han encargado de realizar ciertos cambios en la historia para incluir una escena idéntica a la vista en Can't Fear Your Own World, pero con los Soldats, motivo por el cual probablemente vemos a Momo e Iba en situaciones no muy relevantes pero ligeramente alteradas respecto a los sucesos del manga. Y además, independientemente de lo que dure esta escena, al ser contenido original del anime, podemos estar seguros de que la animación y la dirección serán impecables, tal y como vemos en el tráiler y como sucede en la primera temporada e incluso en el anime antiguo con ciertas extensiones del canon. Y luego, por supuesto, tenemos la nueva pelea confirmada por Tite Kubo entre dos personajes según la traducción de Viz en esta entrevista, la cual puede ser entre muchos personajes realmente, por lo que para teorizar un poco he de entrar en territorio de spoilers, por lo que estaré preparando un vídeo cortito sobre este tema donde teorizaré con spoilers qué pelea podría ser este 1 contra 1. Pues hasta aquí este análisis del nuevo tráiler de la segunda temporada del arco final de Bleach, el cual nos presenta un salto importante en la consistencia de la animación, una nueva estética que le da identidad al show, y encima nos presenta nuevas escenas y adiciones al contenido canónico que aseguran una segunda temporada a la altura de la primera, por lo que solo nos queda esperar a los nuevos trailers que se vienen y disfrutar de su esperado estreno el mes que viene. Por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Chao!